Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en E90 más, el podcast. Y te doy de nuevo la bienvenida a un episodio más, donde hoy vamos a hablar de reinventarte o morir, ¿no? Cómo volver más fuerte después de una pausa, crisis o fracaso. Y este tema viene a colación precisamente porque a partir de hoy hemos hecho algunos cambios. Nuestra querida amiga Natasha Ziegler, pues, ha aceptado una muy, muy buena oportunidad y, bueno, ha decidido, tomarla y, por ende, bueno, eh, al estar dedicándose también a esa oportunidad que tiene ahora, pues, se le complicaba mucho ser parte de E90 Man, ¿no? Entonces, son cosas que pasan en la vida, es algo totalmente normal. Y bueno, muchas veces cuando hay ese cambio puede ser un poco doloroso el continuar o el volver a reinventarse, ¿no? Entonces de eso quiero tratar este tema. Y bueno, la manera que lo voy a hacer el día de hoy van a ser, tengo 10 preguntas y vamos a ir desarrollando el tema. No tengo realmente un guión, como siempre, nunca hemos hecho guión de cómo vamos a tratar todo lo que hablamos en este podcast. Es una manera muy natural, muy tranquila, así que relajadamente lo vamos a hacer. Pero bueno, si por alguna razón estás pasando por alguna pausa, alguna crisis, alguna separación, un cambio de etapa o simplemente sabes que necesitas hacer un cambio, bueno, esto es algo que hoy quiero compartirte algunas cosas. No es la primera vez que yo tengo que dejar ir a un socio o no es la primera vez que yo tengo que hacer algún cambio, algún ajuste, tanto desde mis épocas de estudiante, cuando dejé mi casa para salir a estudiar fuera, o cuando empecé mi carrera o empecé mi carrera profesional y luego después tuve que cambiar de giro. Hay muchas circunstancias por las que uno va cambiando, ¿no? Y hoy quiero, te digo, desde mi experiencia, lo que ha pasado conmigo, contarte lo que he aprendido y lo que he hecho para poder volver a empezar. Muchas veces ese es el tema más complicado, cómo volvemos a empezar a agarrar el ritmo. Y bueno, ojalá y esto te sea de utilidad y siempre que tengas algún contenido o tienes alguna idea sobre lo que estoy tratando, pues déjame tu comentario, eso para mí es muy valioso. Recuerda, antes de empezar, soy Luis Ornelas, en redes sociales me puedes encontrar como soy Luis Ornelas. También te puedes unir a la comunidad en90más.com. Ahí tenemos un área de miembros donde hay una pequeña comunidad en la que estamos creciendo y en la que también puedes unirte totalmente gratis. Si estás viendo este video en YouTube, te recuerdo, suscríbete, activa campanitas, ya te la sabes todo lo que te dice, ¿no? Y bueno, voy a empezar con esa primera pregunta que es, ¿qué significa reinventarse? Para mí reinventarse no es necesariamente cambiar todo lo que lo que ya tienes y empezar de cero. Para mí realmente reinventarme es tomar lo que ya tengo, la experiencia que ya tengo también, y a partir de ahí poder empezar a hacer algo nuevo, algo diferente. Esa es la parte más difícil, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos y esa es cuando caemos en hábitos o en que estamos hechos a ciertas actividades y a ciertas rutinas del día a día, lo que cuesta mucho trabajo. A veces empezar esa nueva rutina, ese nuevo cambio, saber que ya no tenemos quizás una reunión a tal hora o que tenemos que empezar un nuevo proyecto o tenemos que empezar simplemente dejamos un trabajo y estamos empezando otro y cambia todo, ¿no? O pueden cambiar muchas cosas, no necesariamente todo, pero yo creo que esto es algo que nos hace crecer. Yo creo que esto es algo que también es como algo que te puede dar más energía para seguir creciendo. Todos tenemos esa gran necesidad de ir creciendo en nuestras vidas, tanto profesional como personalmente, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tememos cambiar? Esa es una pregunta que tengo aquí. Y esa pregunta o esa respuesta más que nada tiene que ser el miedo a perder lo que ya construimos. Te voy a contar algo.
Yo tengo 5 años que vivo en Canadá. En 2020, en septiembre del 2020, todavía, imagínate, el COVID, la época de la pandemia empezó en México, febrero, marzo, más o menos por ahí fue cuando empezaron a cerrar fronteras, se puso la cosa complicada, la gente dejó de trabajar para irse a la casa y no podía salir y cosas así. Yo ya tenía todo arreglado para llegar a Canadá en junio del 2020, pero pues obviamente se cancelaron vuelos, se cancelaba la entrada a Canadá y por ahí yo venía a hacer unos estudios a un colegio aquí en Canadá. Entonces el colegio nos envía una carta donde dice que podíamos o tomar el avión y venir, si se abría la opción, porque en ese momento no había la opción, o poder hacer el estudio en línea, empezarlo en línea y después llegar, ¿no? Por ahí del 15 de agosto del 2020 se abrió una pequeña ventana de que iban a aceptar viajes a Canadá solamente esenciales. Entonces ahí se nos abrió la oportunidad, se decía que podíamos venir. Cuando yo soy de la ciudad, yo vivo en el estado de Chihuahua, yo tuve que tomar vuelo de Chihuahua, Ciudad de México y Ciudad de México a Montreal. Y yo venía con mi esposa y mis 3 hijos. Y yo me acuerdo que llegamos al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua y llego con los papeles y llego con todos. Y de hecho, pues ya nos habíamos despedido de mis suegros, mi cuñado y no creo que más nos acompañó ese día. Entonces, cuando estamos a punto de abordar, llegamos a entregar, pues obviamente mostrar los pasaportes, todo eso, que nos dice la persona, oye, pero creo que no se aceptan, no podemos aceptarte porque no hay vuelos a Canadá o sea, no puedes entrar a Canadá así nomás. Entonces, no, ya le digo, no, tengo esta carta. Entonces me dice, déjame ir a hablar a la Ciudad de México para ver si te aceptan que te subas al avión de Chihuahua a Ciudad de México. Pues bueno, imagínate nosotros le hablamos a mi cuñado para decirle, oye, pues espérate, no, regrésate porque no sabemos si nos vamos a ir o no. Al fin, muy amables las personas de Aeroméxico nos dijeron que sí, que ya habían ajustado eso, que habían revisado y sí, la carta pues nos ayudó, ¿no? A que pudiéramos llegar. Llegamos a Montreal un 1 de septiembre del 2020 yo creo que fue como a las 11 de la noche. Nos fuimos al hotel. Al día siguiente yo tenía que ir a ver a la persona o a la empresa o a los departamentos donde íbamos a vivir. Llego y todo muy bien, ya habíamos hecho un preacuerdo a distancia. Obviamente yo tenía que garantizar pues que la situación fuera correcta y el tema era que, bueno, una vez que tuviéramos el acceso al departamento no podíamos salir durante 15 días. Teníamos que hacer pedidos en línea de alimentos, de todo, porque no íbamos a poder salir durante 15 días. Y fue una situación complicada. Me acuerdo que no me aceptaron el pago en ese momento porque hubo un tema de que mi tarjeta no tenía yo pagaba iba a tener que pagar una cantidad X de dólares canadienses, pero se supone que era más de lo que yo tenía o del máximo que yo tenía para poder pagar con la tarjeta al día. Entonces fue un poquito así muy, muy tenso. Ese día me dijo la persona que estaba ahí, me dijo, bueno, no hay problema. Yo obviamente le mostré mis estados de cuenta, le dije, mira, aquí tenemos el dinero, no sé qué está pasando. Fue muy tenso, la verdad. Tuvimos que hablarle a mi cuñado se encargó de hacerles una transferencia, ya mostrarle la transferencia para ese primer pago, ¿no? Y fue complicado, no tenemos mueble, no tenemos nada, tuvimos que pedir los, eh, los alimentos y todo eso, nos los hicieron llegar y estar encerrados 14 días. Fue una locura. Con 3 hijos, imagínate tú, unos pequeños, y no tener cómo distraerlos. Estuvimos una semana sin internet. Entonces fue bastante, bastante complicado y por supuesto que dio muchísimo miedo. Eh,
muchas veces en esos momentos, cuando estábamos recién llegados, pensábamos si realmente habíamos tomado la decisión correcta, si queríamos o qué nos había traído acá. Y en algún momento, pues obviamente te haces la pregunta si lo que estás haciendo es lo correcto o mejor renunciar a ese sueño y regresar a lo que, o sea, renunciar al sueño y regresar a lo que ya sabes que tienes, que lo has tenido y que ahí está, a tu familia, a tus amigos, a tu país. Y hubo ocasiones en las que casi lloré. Una fue un día que iba a dejar a mi hijo el mayor al colegio y llevaba a mi hijo yo tengo otro hijo pequeño en la carriola y estaba lloviendo y haciendo un montón de viento. Él traía un hule que lo cuidaba, lo protegía, pero de repente se le elevó el hule, lo empezó a mojar, vivíamos, no teníamos coche. Entonces ahí te empiezas a preguntar, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo acá, no? O sea, yo siempre dije, bueno, si voy a Canadá, voy a dejar México, es para darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Y esos días fueron un poco duros al principio, sobre todo, pero eso es lo que luego te va haciendo crecer. Empiezas luego que ese es un mal día. Han habido varios malos días, no te voy a decir que no, pero después de 5 años, creo que han habido más buenos días que malos, muchísimos más días buenos que malos, debo reconocer. Estamos muy felices. Mis hijos hoy en día hablan 3 idiomas, hablan español, hablan inglés y hablan francés. Mis hijos van solos a la escuela, los 2 mayores. No pasa nada, la seguridad, ese tipo de cosas por las que uno viene. Entonces sí fue difícil al principio, ¿no? Entonces el miedo es algo que nos puede vencer y siempre lo vamos a tener. Y lo más importante es tener bien claro el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que cuando tienes ese por qué muy claro, todo suele ser mucho más fácil. Entonces, eh, híjole, a veces el tener miedo al cambio, pues a veces es bueno porque eso te saca de una zona y creces. Entonces, a mí me ayuda mucho a crecer y eso me ayuda a estar en una situación en la que hoy en día estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado. Tenemos muchas metas todavía, tenemos muchos planes, eso es lo bonito de la vida, pero también te das cuenta, volteas a ver hacia atrás, dices todo lo que hiciste, todo lo que pasó, y hoy ya no lo ves con ese sentimiento de dificultad, o ya lo ves como algo de que lo pudimos hacer, lo logramos, ¿no? Entonces, eh, es el momento nada más cuando estás mal, cuando todo se te ponen las nubes negras y empieza todo a fallar y eso, pues, pero es un rato muchas veces, es un pequeño momento nada más. El tiempo sigue y te sigues adaptando y te sigues haciendo más a esa nueva vida en la que estás entrando, ¿no? Pero sí saber que, bueno, hay momentos en toda la vida de todo el mundo y es normal. Creo que eso es lo que te va a hacer crecer, así que tómalo como si estás en una situación hoy difícil, que te puedes encontrar tenso, dale gracias a Dios que tengas esa oportunidad, abrázala y ten en mente por qué, recuerda siempre por qué lo estás haciendo y que vale la pena. Y entonces vas a encontrar las maneras de sobrellevar y avanzar y crecer y de repente vas a voltear hacia atrás y decir, wow, lo logramos. O sea, en aquel momento parecía algo súper difícil, súper complicado, pero después ves que no es tan difícil, ¿no? O no fue tan duro, o aunque haya sido muy duro, fue algo que valió la pena. Entonces siempre hay que tener fe en esa parte, por muy doloroso que pueda ser, por mucho que puedas sentirte en algún momento que estás estancado o que puedes sentirte que estás fracasando, ¿no? Eh, ¿Cómo supe que era el momento de reinventarme? Bueno, era algo que ya estábamos planeando. Obviamente en el estado de Chihuahua durante años tuvimos y sigue habiendo muchísima violencia. No queríamos que nuestros hijos estuvieran en un ambiente donde hubiera una situación de inseguridad tan grande. Y bueno, fue difícil porque pues mi esposa tenía su trabajo, yo tenía mi negocio. Y tomar la decisión fue muy difícil, sobre todo para la familia que no lo entendía al principio.
que nos decían, pero ¿por qué? O sea, no entendemos por qué te quieren ir. No nos iba mal. Pero no era solamente el que no nos fuera mal, era el hecho de darles a nuestros hijos también una oportunidad de vivir algo que iba a ser extraordinario para ellos y para nosotros también. Entonces, cuando empezó yo de tiempo antes, o sea, antes de la pandemia, yo ya trabajaba en línea. Yo sabía que podía trabajar desde cualquier lugar. Era una de las ventajas que teníamos, el hecho de poder trabajar en línea y saber que puedes tener movilidad y irte a cualquier otro lugar. Era una parte que me hacía eco de decir, bueno, pues no es tan difícil y ya tenías experiencia. Entonces, esa fue una de las razones. Obviamente también para mi esposa y para mí significa un reto profesional muy grande. Aunque habláramos inglés, nosotros llegamos a Montreal, la provincia de Quebec, que es una provincia francófona, y tenemos la ilusión también de aprender el francés. No te puedo decir que hablo francés perfecto, pero sí hoy tengo un nivel intermedio de francés, que puedo comunicarme cualquier cosa con cualquier persona. Trabajo con personas quebecas totalmente que no saben, que no me hablan en inglés, que me hablan todo el tiempo en francés. Entonces, ha sido un reto porque el francés de Quebec no es lo mismo que aprendes en la escuela tampoco. Entonces, eh, vas pasando por cosas, ¿no? Muy interesante eso. Y te digo, lo más difícil de empezar, es una pregunta que me están haciendo, ¿qué fue lo más difícil de empezar de nuevo? Y yo creo que la parte del ego fue lo más difícil. El saber que tienes algo, que ya construiste algo y que cuando llegas a una nueva ciudad, en mi caso, nadie me conocía, nadie sabía que yo tenía estudios, o que yo podía hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, nadie te conoce, no todo funciona o no todo va tan rápido como uno quisiera. Tienes que aprender a tener paciencia. Obviamente, pues estábamos solos, mi esposa y yo, y la fe que teníamos, ¿no? De querer hacer algo distinto. Y nuestros hijos eran, yo creo que la razón principal para no rendirnos. Y empezar de nuevo puede ser muy difícil y fue muy difícil en el sentido de no sentirnos valorados porque nadie sabía que teníamos. Entonces, te digo, esa parte del ego parecía la más difícil, pero después dices, es la menos importante. Cuando empezamos a tener amigos, cuando empezamos a tener ya personas y empiezan ellos a saber que tienes ciertos conocimientos, entonces nos abrieron después muchas puertas. Eso nos ayudó a que se abrieran muchas puertas. ¿Cómo recuperé la confianza? La pregunta número 5. Eh, pues estar en acción todo el tiempo, no esperar perfección, hacer las cosas, tomar lo que venga. Al principio tuvimos trabajos que no queríamos tener o que en México no hubiéramos hecho nunca. Eso es algo que a toda la persona, a todo mundo que de alguna manera viene de inmigrante y que llega sin un trabajo, o sea, que viene a vivir, a buscar a lo mejor un empleo, o que viene, como en mi caso inicial, a hacer un curso. No tenía yo un trabajo, era necesario para el proceso que luego venía para poder tener la residencia, el hecho de tener un trabajo, un empleo. Y empezamos buscando y buscamos y encontramos al principio pues trabajos muy bajos, ¿no? A empezar desde abajo. Y, y a la vez también fue algo muy bonito porque fue volver a sentir las bases de para dónde vamos. Y que lo que estamos haciendo en ese momento nos ayudó muchísimo a empezar a tener una estabilidad, porque con los ingresos que yo tenía de México, el estilo y la vida que tengo que pagar en Canadá no me ajustaba. Entonces empezamos a tener ya una estabilidad, empezamos a ver la posibilidad de comprar más cosas, de tener ya cosas para comprarles más cosas a los niños. Ya al principio llegamos incluso hay lugares donde uno puede ir y como eres inmigrante, puedes adquirir cosas en estos tipos bancos de comida, ¿no? Porque
a mí me pasó una cosa muy, muy difícil. El 1 de enero del 2021 murió mi papá. Entonces ahí tuvimos un desequilibrio porque eh, teníamos que pagar el colegio y obviamente no tenía, estaba yo esperando una cantidad de dinero y que ese dinero pues no llegaba, ¿no? Porque mi papá murió. Entonces también tuvimos que ajustar ahí el tema y, y en esa parte pues era también ajustar los gastos. Entonces sí nos vimos en la necesidad de ir a lo que es un banco de alimentos donde vas y te dan, vas y pagas en algunos lugares, hay otros lugares que son gratis, donde te dan como una canasta de básica de comida. Incluso llegamos a ir a una donde había pañales, porque mi hijo todavía utilizaba pañales en chiquito. Entonces eran cosas difíciles, pero cuando ya se fueron pasando, ya fuimos, digamos que entonces sí ya fuimos ya más estable, ¿no? Fuimos hasta... Entonces eso te ayuda a tener mucha confianza, te ayuda a ver que ya empiezas a ver algo más claro, ¿no? Y empiezas a ver que sí se puede y que entonces vas mejorando y que vas teniendo más cosas, ¿no? Después nos cambiamos a un departamento ya más grande, después ya adquirimos primero tuvimos un Honda Civic, luego ahora tenemos ya una camioneta más grande donde los chiquillos ya más grandes también pues van más cómodos. Entonces, pero han sido procesos, ¿no? Entonces no es algo que pueda pasar muchas veces de la noche a la mañana, pero eso es lo que hace que uno pueda tener confianza, esas pequeñas victorias, esos pequeños pasitos que parece ser insignificantes muchas veces, pero es lo que te hace subir los escalones, ¿no? Y luego después ya volteas y dices, ya hemos avanzado. Entonces yo creo que eso es lo que hace que uno tenga tener más confianza, el saber que, imagínate hoy en día si alguien me dice, bueno, y si pierdes todo, pues hace 5 años prácticamente es como si hubiéramos perdido todo y no nos volveríamos a levantar. Yo creo que esa es la mayor lección que he tenido en estos años, el hecho de saberme y haberme puesto a prueba a mí mismo, en el sentido de estar en un ambiente totalmente distinto, donde no éramos nada, donde llegamos sin conocer a nadie, sin hablamos inglés, pero en la provincia de Quebec el idioma oficial es el francés, entonces mi curso fue en inglés, eso fue una ventaja, pero en la calle muchas cosas pues eran en francés, entonces teníamos que aprender sí o sí, fuimos a la escuela a aprender francés también. Y todas esas pequeñas victorias, esos pequeños avances siempre han sido algo que nos han ayudado a decir, hoy en día ha valido la pena estar acá, ha valido la pena hacer esto. Entonces, y así tengo varias historias, ¿no? Cuando también salí a estudiar fuera, la primera vez, cuando terminé la preparatoria, cuando empecé a trabajar, ya cuando terminé la universidad también fue otro reto. Entonces, pero esta en particular ha sido digamos que la victoria más importante porque fue darnos cuenta que muchas veces estás en lugares y en situaciones en las que no tienes a nadie ni a nada, que eres tú solamente y que eres tú contra el mundo. Entonces, yo creo que esa fue la parte más bonita de esta historia porque fue reinventarnos y saber que podemos hacer tantas cosas y que somos capaces de hacer tantas cosas que muchas veces creemos que no somos o que tenemos o que no tendremos la capacidad o que no sabemos si lo lograremos. Y ahí es donde yo te digo muchas veces eso de te dicen el esfuerzo, el trabajo duro, la dedicación, el tener buenos hábitos, el ser el ser, estar continuamente picando piedra, picando piedra, picando piedra, que suena tan trillado, que suena tan de, ay, qué flojera, ¿no? Ya, otra vez con ese tema. Pero yo te puedo decir que eso fue lo que a nosotros nos sacó adelante. Si no hubiera sido eso, hubiera sido muy complicado, mucho más complicado de lo que fue. Y yo creo que eso fue la base para poder hoy en día estar en una posición mucho más cómoda y mucho más hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y a dónde queremos estar cuando llegamos. Y bueno, también ver el desarrollo que han tenido nuestros hijos, lo que ellos han avanzado, lo que ha avanzado mi esposa también en su carrera profesional también, lo- yo también. Entonces,
yo creo que eso es lo que te da confianza y sobre todo el hecho de saber que no importa lo que pase, por muy mal que pueda venirse la cosa, podremos volver a salir adelante. Eso es algo que me queda muy claro ahora. Y eso es gracias a esto, a esas pruebas y a esos golpes que a veces nos dan la vida, lo que hace que uno pueda tener mayor confianza. ¿Qué creencia solté? Es la pregunta número 6. La primera es la de necesitar a alguien para crecer o para avanzar. Yo creo que ahí nos dimos cuenta que somos nosotros solos los que tenemos que salir, nadie nos va a venir a rescatar y pues que tienes que, ahora sí que como decimos en el pueblo, pues amarrarte uno y darle para adelante, ¿no? Solté el miedo al que dirán, solté el miedo al juicio, a lo que la gente pudiera pensar, solté buscar perfección. No me importa hoy en día equivocarme, sé que lo voy a hacer y que me va a pasar y que me voy a equivocar, pero hago las cosas. Eh, y sobre todo saber que tienes esa fuerza interna en la que no importa lo que venga, lo puedes lograr. Yo creo que eso ha sido lo que más. Obviamente solté muchas ideas y muchos pensamientos, incluso hoy en día ya no hago chistes que hacía antes. La sociedad canadiense es una sociedad mucho más liberal que la mexicana. Siempre he tenido un respeto por las diferentes opiniones y por los diferentes preferencias de las personas. Siempre he tenido respeto hacia esa parte. eh, pero hoy en día creo que soy mucho más consciente del valor que tiene el que nos respetemos y que cada persona le des el valor que tiene a esa persona, sin importar lo que esté haciendo en este momento, sin importar si esa persona está en un puesto muy bajo o si es alguien que está teniendo mucho éxito. Yo creo que ese ha sido la mayor, la mayor cambio que he tenido en mi vida, la percepción y sobre todo en lo importante que es entender que cada persona está teniendo sus propias batallas y que nunca debemos de juzgar a nadie porque no sabemos lo que están pasando, no sabemos, ahora sí que no sabemos lo que traen en el costal, ¿no? Todas las vivencias que ellos están pasando y ser empáticos. Yo creo que esa es la mayor experiencia o el mayor aprendizaje que he tenido, el ser empático con todo mundo, porque te digo, muchas veces no sabemos lo que ellos están viviendo y las situaciones que están viviendo. Entonces es importante tratar de ser una mano amiga en todo momento. Entonces ese ha sido la mayor, el mayor hábito, el mayor, lo que más he aprendido yo creo cuando de estar acá. ¿Qué hábitos nuevos estoy aplicando? Estoy quitando muchas o quité muchos de los miedos a hacer cosas. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos limitan muchas veces, el miedo a creer que no podemos hacer algo, o el miedo a que no somos suficientemente buenos, o el miedo o la parálisis que genera el hecho de estar queriendo buscar que todo sea perfecto, cuando en realidad no hay nada perfecto, es parte de lo que es el 90 más, ¿no? El alcanzar el 90% de tu potencial que te lleve a la excelencia y no a la perfección. Por eso es que he creado este sitio, esta plataforma también, y este canal y el podcast, porque lo que más quiero decir a la gente que hoy en día lo más importante es hacer las cosas, más que pensar en hacer las cosas lo más cercano a la perfección. O sea, hazlas y no importa cómo quede, vas avanzando, porque cuando te equivocas, cuando haces las cosas que no te salen bien, aprendes. Y entonces a la siguiente vez que lo vas a intentar, vas a hacer algo mucho mejor. Y la tercera lo vas a hacer mejor. Y la cuarta. Y no importa, a lo mejor tengas que hacerlo 40, 50 veces para que quede perfecto. O sea, no perfecto, pero sí al punto que tú digas, me siento satisfecho con esto que estoy haciendo. Entonces ahí sabrás que vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los hábitos o desbloquear esa parte, ¿no? ¿Qué otra cosa? Antes no hacía videos por miedo a que no me quedaran perfectos. Hoy realmente no me interesa que queden perfectos. Me interesa más lo que tengo que decir y que alguien
lo que yo diga pueda servirle de algo. Y si yo trato de que mi contenido sea perfecto, nunca iba a decir nada. Entonces, creo que es mejor hacer un podcast mal hecho, pero que pueda servirle a alguien, a tratar de nunca hacerlo pensando que mi contenido no es valioso. Y sobre todo, disfrutar la parte del proceso. Eso es algo que hay que entender. La meta está al final del proceso, pero también disfrutar la parte donde vas en el camino. Eso es importante. Eso vale mucho la pena, disfrutar el proceso. Ah, ¿qué recursos me ayudaron? Hay muchos, tengo muchos recursos que me han ayudado a crecer. Obviamente las experiencias que tuve me ayudaron a crecer mucho. Me ayudaron a crecer mucho mentores que tengo. Eh, la parte de la procrastinación, yo creo que ha sido uno de los temas que más en los que he tratado como de ver cómo ser, perder menos el tiempo y realmente enfocarme en lo que tengo que hacer. Y ahí hay un libro que recomiendo mucho que se llama Hábitos Atómicos. No tengo no tengo ningún link aquí de que me van a pagar algo. O sea, te estoy hablando de algo realmente que creo que es útil. Y más que el libro, porque muchas veces son cosas hasta obvias. Tengo una aplicación que me ha funcionado, que agendo todo lo que tengo que hacer, mis actividades, y tiene esta parte como del pomodoro, de que lo pones y que en 25 minutos nadie te molesta y como que te enfocas más, ¿no? Déjame, la busco por aquí, te digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Se llama Focus To Do. Focus To Do. Eh, no sé si está en Android, la tengo en iPhone, y tengo iPad y tengo Mac, así que sé que está en el iOS, pero no sé si está en Android, pero búscala. Sobre todo para organizar las actividades que tienes que hacer, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Hay muchas, pero bueno, esa es la que uso yo. Ese recurso, hábitos atómicos, crear pequeños hábitos, pequeñas acciones que te lleven a generar un hábito, eso es lo importante. Hoy en día tenía después de años, hace años cuando yo estudiaba, cuando yo estuve desde primaria, secundaria, preparatoria, hice ejercicio en la universidad, dejé de hacer deporte, dejé de no hacer tanto deporte. Después, cuando ya estaba casado, empecé a ir al gimnasio, lo dejé por la pandemia, empecé a querer hacer en la casa, no tuve la consistencia, y luego llegamos acá y ya no tuve, me tuve el pretexto de decir no tengo el tiempo, ¿no? Y hace alrededor de 4 o 5 meses, porque todo este cambio fuerte ha venido a finales del 2024, en agosto del 2024 murió mi mamá, y eso me hizo replantearme otra vez, y me hizo replantear algo bien bonito, que cuál va a ser el legado que voy a dejarle a mis hijos y cómo puedo impactar a la gente. Y eso fue lo que me llevó luego a crear todo esto, a crear el podcast, a crear la comunidad, a crear lo que estoy haciendo, ¿no? El dejarle algo a la humanidad, dejarle algo a mis hijos, no hablando en cuestión monetaria, en cuestión de conceptos, de ideas, de cosas que les puedan servir para crecer en sus vidas. Entonces, eso es algo que a mí me hizo enfocarme mucho a volver a empezar a conectar con cosas que yo quería hacer. Y una de esas es volver a cuidar mi cuerpo. Pero obviamente tenemos el asunto de no tengo tiempo, o a qué horas voy al gimnasio, o puede ser muy caro, no lo sé. Pero bueno, también hay aplicaciones, tengo una aplicación también, la utilizo todos los días. Es un hábito que me encanta hacer ahora. Todos los días me levanto, se llama Muscle Buster, o Muscle, te lo voy a decir así como se escribe, ¿no? Muscle, Booster, Buster, pero con doble O. Muscle Buster, y es una aplicación que voy a estar en los 50 en los próximos 2 años. O sea, tengo 48. ¿Y qué pasa? Que según lo que he estado viendo y leyendo, uno después de los 45 por ahí empieza a perder masa muscular. Entonces, más que hacer cardio, más que
que correr, que hacer ese tipo de cosas, recomiendan que uno haga un poquito más de gimnasio para aumentar volumen, aumentar, pues sí, tener más, hacer pesas y eso, ¿no? O hacer otro tipo de actividades, pero que permitan que el músculo se mantenga y crezca, para no perder, para combatir esa pérdida que vamos a tener por el tiempo. Y esta aplicación te ayuda a definir un poco, de acuerdo a tu edad también, qué ejercicios son los que más te convienen. Entonces eso me gustó. Y es algo que lo hago en la casa y no es algo que hago, más o menos son como 15 minutos de ejercicio. No es un ejercicio que me implique tener un lugar, un espacio muy grande. Te digo, lo puedo hacer en la sala de mi casa sin ningún problema todos los días. Y lo más bonito es que ya hoy despierto y sé que tengo que hacerlo. Entonces, cuando tú ya tienes ese hábito, es cuando dices, ya va hoy de ganancia, porque ya tu cuerpo te va diciendo, hay que hacer ejercicio. Entonces, eso junto con este libro que te digo, lo de los hábitos atómicos, que habla de los pequeños cambios que hay que hacer, cómo ir haciendo cambios que a lo mejor sean de una manera menos dolorosa, porque todos los seres humanos tenemos miedo al dolor o no nos gusta el dolor, rechazamos el dolor. Pero si tú vas haciendo algo que eventualmente deje de ser doloroso y se convierta en ese hábito, en esa necesidad de estar haciendo todos los días, es cuando ya estás del otro lado. Y eso es lo que me está pasando ahora ya, después de 15 semanas más o menos de estar utilizando la herramienta, la aplicación, que ya hoy en día todos los días me levanto y hago esos ejercicios. 15 minutos no es o sea, no es una gran cantidad de tiempo, todo el mundo tenemos 15 minutos por más que no queramos aceptarlo. Y si es algo para ti, para mejorar tu salud, oye, pues qué mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte de este libro que te recomendé y el saber que, digo, a lo mejor no tengas que leerlo, o sea, piensa qué hábitos malos tienes, qué hábitos buenos tienes, qué hábitos quieres cambiar, o sea, hay que ser muy honestos con nosotros. Entonces, ahí tienes las respuestas, tú solo te puedes dar las respuestas, o sea, no necesitas leer un libro para saber qué necesitas cambiar. Claro que te va a dar una perspectiva y te amplía más las ideas, ¿no? Número 9. ¿Qué le daría a alguien que hoy se sienta perdido? ¿Qué le diría hoy a alguien que hoy se siente perdido? Pues creo que más que estar perdido es que estás reencontrando. Es decir, no es que te estés perdiendo, te estás reconstruyendo y en ese proceso de reconstrucción yo lo veo muchas veces como cuando eh, estás haciendo un edificio. Siempre lo primero que se hace cuando se va a construir un edificio es que se cava y se hace un hoyo. Y muchas veces ahí no se ve nada. Entonces la gente dice, pues no está pasando nada, cuando en realidad está pasando muchas cosas porque se está creando la base. Yo creo que ese puede ser el proceso en el que tú estás, creando esas bases, esos cimientos, para que luego entonces pueda crecer un edificio enorme. Te dice, a veces la vida te detiene para que puedas corregir el rumbo y despegar más alto. O sea, eso es verdad también. Muchas veces hay que dar una pausa, hacer ahora sí que un balance de resultados de lo que queremos, de lo que tenemos, si hemos alcanzado las metas, si nos desviamos de la meta. Te voy a decir algo, yo cuando falleció mi mamá, esa fue mi pregunta. ¿Ha valido la pena lo que estoy haciendo? ¿Voy hacia donde quiero llegar? Y a pesar de que encontré muchas cosas positivas, hubo cosas que dije, oye, mi camino no va hacia donde yo quiero, hacia donde era el plan inicial y hay que reajustarlo. Porque ahora, te digo, estoy mucho enfocado a temas me voy a enfocar mucho en temas de comunicación, de marca personal, de liderazgo, que no los estaba tocando. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, creo que hice ese alto, empecé a ver qué opciones habían, empecé a tomar acción y ahora ya voy más cerca, ¿no? Ya voy más hacia lo que quiero y de eso se trata este tema, de que muchas veces en el momento que uno decide tomar la decisión de cambiar, pues es normal que no sepas qué hacer al principio, para dónde jalo, qué tengo que hacer, qué lo necesito. Y es ahí donde uno puede decir que se siente perdido. Yo creo que, te digo, no es tanto que te sientas perdido, yo creo que es que empieces a tener una comunicación contigo mismo interna
Y sobre todo, más que sea la comunicación, que sea una comunicación muy honesta contigo mismo, que seas muy honesto contigo, que te des cuenta que quizás hay cosas que no necesitas, que hay situaciones que no tienes que soportar y que hay cosas y sacrificios que hacer para alcanzar otras cosas también. Pero si no tienes esa chispa, se puede decir, o ese fuego adentro, pues a veces es difícil, o sea, y tienes que ser muy honesto contigo en esa parte y aceptarlo y decir, lo quiero y no me importa hacer, obviamente pues, tienes que hacer las cosas correctamente, pero a lo que voy es que tienes que enfocarte en hacer lo que quieres si realmente quieres hacer ese cambio, ¿no? Eh, Te diría también que no te castigues por lo que no funciona o por lo que no te funcionó, pero que más que lo tomes como un fracaso, lo tomes como un aprendizaje. Otra palabra que a veces es demasiado común que no lo dicen, pero es verdad, aprendemos mucho más de las derrotas que de las victorias. Y ajustar y tener esa reflexión, ese momento de reflexión. No hay crecimiento si no tienes una reflexión honesta contigo. El hecho de tener experiencia no te va a llevar al resultado. El hecho de tener una experiencia reflexionada y aprender de esa experiencia es lo que sí te hace crecer y eso es lo que te hace tomar buenas decisiones la próxima vez. Pero si no haces una reflexión, hay quienes tienen muchísima experiencia, pero nunca aprendieron nada de ella, porque nunca se dieron el tiempo de reflexionar qué les había pasado. No se dieron el tiempo de ajustar, no les dio tiempo, no se dieron el tiempo de ver cómo mejorar. Entonces es importante no solamente la experiencia que estás viviendo, sino reflexionar sobre esa experiencia, ¿ok? Número 10, ¿por qué creo que esta etapa de E90 más será mejor? Porque creo que ahora voy a hablarte desde mis cicatrices, no desde la herida, sino ya de situaciones que ya pasé, de dolor que ya sufrí. Quiero ser mucho más, contar más mis historias, contar más de cosas que ya he vivido y cómo las he superado. Creo que eso tiene mucho valor porque hoy tengo una claridad, una misión y pasión, una pasión renovada por lo que estoy haciendo. Eso es genial. Y porque no camino solo, ¿no? Eh, tengo una pequeña audiencia que si todavía no te has suscrito al canal, pues otra vez te digo, suscríbete al canal, suscríbete al podcast y que caminemos juntos, porque no tenemos por qué estar solos, ni sentirnos solos, ni actuar solos, sino que también podemos ver y aprender de todos. Tú puedes aprender de mí, yo puedo aprender de ti. Esa es la idea de la comunidad. Y bueno, estamos listos para reinventarnos, para brillar sin pedir permiso, es el tema. Y bueno, ojalá este episodio haya resonado contigo. Compártelo con alguien que pudiera estar pasando por una situación y que necesite escuchar esto. Suscríbete, sígueme en las redes sociales. Acuérdate, estoy en Instagram, en Instagram, en TikTok y pues en todos me buscas, en todas las que quieras, como soy Luis Ornelas, @soy Luis Ornelas. Ahí me puedes encontrar. También luisornelas.com también lo estamos renovando, lo estoy renovando. E90 más es la comunidad que tengo, también en la que puedes ser parte de él totalmente gratis. Ahí puedes estar en contacto, en comunicación conmigo y con otras personas, claro. Y bueno, ya que te invité a que te unas, ya que te registres, ya que hagas todo eso, bueno, para cerrar este episodio, recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas decidir sin rendirte. Reinventarse no es una opción, es el camino. Todos tenemos que reinventarnos en algún momento, hagámoslo y hagámoslo mejor y crezcamos, esa es la idea, ¿sale? Así que bueno, me despido de ti, mi nombre es Luis Ornelas, gracias por haber estado acá, por haber llegado acá, recuerda, ya sabes, suscribirte, dejar tu comentario, compartir, bla, 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 todo eso, lo que siempre se dice en estas cosas, ¿no? Fuerte abrazo, suscríbete en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima y ojalá y esto te haya servido mucho. Un abrazo.